Y el Señor nos permite contemplar un nuevo sábado con olor a Mamita María, sábado mariano en el mes mariano. Hoy la familia vicentina celebra con mucho amor y mucha reverencia la solemnidad para ellos, para la familia vicentina, de Santa Luisa de Marillac, esta santa cofundadora de la Congregación de las Hijas de la Caridad. Ella inicialmente, cuando era muy joven, quiso ser religiosa capuchina, pero su salud no se lo permitió. Más adelante se casó, pero enviudó. Y después de que ella queda viuda, hace un voto religioso de permanecer en viudez y elige a San Vicente de Paúl como su director espiritual. Y mientras hace el proceso de dirección espiritual, lo va acompañando en el proceso de construcción de sus obras, sobre todo las obras de caridad y las hijas de la caridad, y ella va acompañando ese proceso, por eso cofundadora de esta congregación. Un saludo para la familia vicentina en este día. El Evangelio, según San Juan, nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. En realidad ya lo conocen y ya lo han visto. Les dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Jesús le responde: Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy entre ustedes y no me conocen? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Si no, créanlo a mis obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que pidan en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor Jesús. De aquí que la frase central hoy es: Jesús es el rostro del Padre. Jesús, el rostro del Padre. El salmista dice en el Salmo 27, 8, 9, dice: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Atención, que ya el mismo Señor le había dicho a Moisés, allá en el monte Sinaí, que nadie podía ver el rostro del Señor y quedar vivo. Con esto significa que no se puede acceder a conocer el rostro de Dios. Si bien es cierto, el mismo libro del Éxodo dice que Moisés se encontraba con el Señor cara a cara, como dos amigos, pero este cara a cara no es un cara a cara como nos vemos nosotros cuando nos paramos frente el uno al otro, sino esa realidad de intimidad, de cercanía al Señor. Ahora bien, aquel precepto que también encontramos en el libro del Éxodo, que el Señor le dio a Moisés, de no te harás imagen alguna de criatura alguna en el cielo y en la tierra, tiene su contexto, y es un contexto doble. Primero, esta advertencia que el Señor hace de no hacerse imagen, estatua alguna, ya tiene un antecedente, y es que el pueblo de Israel se había hecho el famoso becerro de oro, y había ofendido a Dios, porque había proclamado que ese becerro de oro era el que lo había sacado de allá de Egipto, de la esclavitud. Por supuesto, eso ofende a Dios, porque eso es idolatría, es cambiar a Dios por una estatua. Pero lo segundo era el temor a deformar la identidad de Dios, a deformar el rostro de Dios. Pues qué grandeza cuando el rostro de Dios se hace rostro humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, al hacerse humano, nos mostró el rostro del Padre. Pero como Él lo ha dicho hoy, no lo muestra tanto con su figura, por si era atrayente o no era atrayente. No es tanto por su físico, por su fisionomía. No, por sus obras. Por sus obras. Él lo decía: es que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no creen en eso, por mis palabras, pues crean por mis obras. Y ahí es donde nosotros debemos entender que así como Jesús es el rostro del Padre, tú y yo tenemos la misión de ser el rostro de Cristo
porque nosotros hemos recibido por el bautismo la dignidad de ser el rostro de Cristo. Y lo debemos demostrar especialmente con nuestras obras, es decir, con una vida digna, con una vida honrada, con una vida de bien, con una vida de humildad, no con arrogancias, no humillando a los demás, no creyéndonos mejor que los demás. Somos el rostro del Hijo, que a su vez es el rostro del Padre. Yo creo que eso nos debe quedar claro a todos nosotros. Dice una historia que una vez un hombre quiso que un famoso pintor le pintara un cuadro de la Última Cena, y este pintor le dijo: dame mucho dinero y mucho tiempo, porque quería pintarlo de manera real, buscar rostros. Y el primero que pintó fue el discípulo amado, el más joven, y fue a un colegio y encontró un rostro bondadoso de un muchacho y lo pintó. Y entonces ese era el discípulo amado. Y después pasaron años, el último por pintar, Judas, y años, y no conseguía un rostro así de dolor. Y entonces, cuando por allá en una cárcel, después de muchos años, se encontró un preso con un rostro de dolor, de amargura, y dijo: ese es. Y cuando lo estaba pintando, él se puso a llorar, el preso, el que estaba en la cárcel, y le preguntó: ¿por qué lloras? Y le dijo: porque yo soy el que hace mucho tiempo pintaste del discípulo amado. Somos el rostro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.